Yo quiero preguntarles, ¿sabía Moisés la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí o no? ¿Saben? Cuando yo leo el libro de los Hechos, capítulo 6, y encuentro un versículo que dice que él creyó que sus hermanos entenderían, yo creo que Moisés sabía claramente cuál era la misión de Dios para su vida. Nació como un esclavo, pero de repente su nacimiento cambió y ahora llegó a ser el hijo de la hija de Faraón. Ya no era más esclavo. A diferencia de sus hermanos, estudió en la mejor universidad del mundo. Y él creció pensando que él podía salvar a su pueblo, porque su verdadera madre lo crió más o menos hasta los 12 años. Le enseñó que Dios tenía un destino grande para él. Y Moisés sabía qué quería Dios de él. Pero una cosa es saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y otra cosa muy diferente es permitir que Dios cumpla su voluntad en mi vida, en su tiempo y a su manera. ¿Saben cuál era el problema de Moisés? Que como Moisés se educó en la mejor universidad, como algunos quizás aquí en esta mañana han tenido el privilegio de ir a buenas universidades o a buenos colegios, dice el libro de Hechos capítulo 7, versículos 20 al 22. Miren el problema de Moisés. Les invito a que busquen conmigo Hechos capítulo 7, versículos 20 al 22. Dice la Biblia: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Después de que la verdadera madre educó a Moisés y lo llevó a donde la madre adoptiva, pasó estudiando en las mejores universidades. Y mira el versículo 22, ¿cuál era el problema de Moisés? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y aquí está el problema: era poderoso en palabras y obras. ¿Quién era Moisés? Un hombre poderoso ¿en qué? En palabras y obras. Cuando Moisés hablaba a los jóvenes lo seguían. Cuando Moisés hablaba a la iglesia lo seguía. Porque era un hombre poderoso en palabras y en obras. Sus hechos eran maravillosos. Pero ese era el problema, que había aprendido a confiar en sí mismo. ¿Saben qué llegó a pensar Moisés? Que Dios dependía de él. Yo soy el único que puede liberar al pueblo. Dios no puede hacer nada sin mí. Y él pensó que Dios dependía de él, de su sabiduría, de su preparación, de su educación, de su dinero. Hay gente que piensa que Dios depende de su dinero. Y yo no sé si hay alguien que devuelve los diezmos pensando que le está dando algo a Dios. Dios no necesita de tu dinero, ni diezmos, ni ofrendas. No quiere decir que no lo debemos dar. Dios dice que lo demos. Pero no lo dice porque Él lo necesite. Es que tú y yo lo necesitamos porque somos egoístas por naturaleza. Y Él quiere acabar con una de las cosas más terribles que hay en nosotros, el egoísmo. Pero Él no lo necesita. Dios no necesita de tu cultura, de tu sabiduría. Hay gente que se cree muy culta, muy buena, muy refinada. No, Dios no necesita de nada de eso. Pero creía Moisés que Dios dependía de él. Así que Moisés llevó a cabo su propio plan. No era el plan de Dios. No era en el tiempo de Dios. No fue a la manera de Dios. ¿Y cuál fue el plan de Moisés? Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Moisés llevó a cabo un plan que para él era maravilloso. Voy a matar a un egipcio y el pueblo se va a dar cuenta que yo, el príncipe de Egipto, estoy con ellos. En aquellos días, dice el versículo 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Qué plan maravilloso el de Moisés, pero no era el plan de Dios. Él sabía la voluntad de Dios y pensó que de esa manera llevaría a cabo la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios y no era el plan de Dios en su tiempo y en la manera de Dios. Era en el tiempo y en la manera de Moisés, y Dios lo rechazó. Moisés se adelantó al plan de Dios. Dice la Biblia que antes de matar al egipcio miró para todas partes. Miró para el frente, miró para la derecha, miró a la izquierda, miró atrás y no había nadie, así que mató al egipcio. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El diablo nos tienta y miramos para el frente, miramos para la derecha, a la izquierda, atrás, pero saben, nos olvidamos de mirar para arriba. Moisés se olvidó de mirar para el cielo porque había una persona allá arriba que lo estaba mirando. Niños, cuando ustedes estén haciendo algo y un amiguito les dice que hagan algo malo, no solamente miren si alguien los ve, miren para allá arriba, hay alguien que los está mirando. Moisés no miró para arriba. Moisés solamente se quedó mirando en las 4 direcciones horizontales de abajo. Pero yo quiero decirles que esto sucede con personas buenas y que tienen elevados propósitos, porque todos somos vulnerables, somos simplemente seres humanos. El alumno quiere ser profesor, el profesor quiere ser decano, el decano quiere ser rector y el rector, yo no sé si quiere llegar a ser ministro de educación. Pero el ser humano nunca se sacia. Y yo no estoy diciendo con esto que usted y yo no debemos buscar las alturas. Usted y yo, por la gracia de Dios, fuimos hechos para las alturas. Fuimos hechos para alcanzar grandes logros. Dios nos formó para eso. Pero el problema no es saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El problema es cómo logramos eso que Dios tiene para nosotros. Porque por tratar de ayudar a Dios, por tratar de adelantarse a la voluntad de Dios, muchas veces nosotros tenemos que esconder un plan, tenemos que esconder una motivación, tenemos que esconder una mentira, tenemos que esconder un cadáver, tenemos que esconder una tumba poco profunda, tenemos que esconder una pala como Moisés. ¿Saben? Moisés no sabía enterrar muertos porque él lo enterró en la arena y solamente el viento, cuando venteaba, fue sacando los granitos de arena y el cadáver quedó allí expuesto a la vista. Todo el mundo se dio cuenta que Moisés había matado al egipcio. Pero niños, con el tiempo, Moisés se dio cuenta que Dios sí sabe enterrar muertos. Enterró todo un ejército en el Mar Rojo. Pero él quiso adelantarse al plan de Dios. En el Mar Rojo Dios enterró caballo, jinete, todo. Al actuar en la carne y adelantarnos al plan de Dios, podemos sepultar, muchas veces no podemos sepultar, las consecuencias de lo que hemos hecho. Miramos para el frente, para todos lados, no vemos a nadie, llevamos a cabo nuestro plan, pero las consecuencias no las sepultamos. Y a veces vienen consecuencias terribles a nuestra vida, pero qué bueno, Dios es un Dios misericordioso, bueno, perdonador. ¿Cuál fue el resultado de no hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios? Bueno, el resultado fue con la confusión y el fracaso. Moisés tuvo que salir huyendo como un fugitivo, porque voy a leerles ahora, porque el relato está en Éxodo 2, pero también en Hechos 6, y en Hechos 6, cuando leemos el versículo 15 y 16, mire lo que dice, el versículo 25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Sabía Moisés el plan de Dios? Él creía que ellos comprenderían, mas ellos no lo habían entendido así.
O sea, lo que hubo fue confusión, fracaso por adelantarse al plan de Dios. Sus hermanos lo despreciaron y tuvo que huir como un fugitivo. Pero hay un versículo en la Biblia, ahí en Éxodo, que me llama mucho la atención. Éxodo capítulo 2, versículos 15 y 16. Miren lo que dice allí. Oyendo Faraón acerca de este hecho, que Moisés había matado al egipcio, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Hay una partecita allí, dice que se sentó, versículo 16, estando sentado junto al pozo. A mí me llama poderosamente esa frase la atención. ¿Saben por qué? Porque Moisés era un hombre poderoso en palabras y ¿qué? Y obras, palabras y hechos. Ahora, ¿puede usted sentar en la iglesia a una persona poderosa en palabras y hechos? No es fácil. Cuando usted siente que tiene un don que Dios le ha dado, no es fácil sentarse y quedarse allí y dejar que otros dirijan. Porque a veces algunos líderes piensan que ellos son los únicos que pueden dirigir. No, hay otros que también lo pueden hacer. Quedarse sentado, quieto, a veces es bueno. Porque Moisés tuvo que salir huyendo y llegó a un pozo y ahí en ese pozo se sentó. Él allí solito en el pozo podía escuchar el murmurar del agua allá abajo. No tenía con qué sacarla hasta que llegaron estas mujeres. Pero él tuvo que sentarse para escuchar la voz de Dios. Y Dios lo sentó durante 40 años. Y hay alguien que cuando no es elegido en la iglesia para un cargo, no se quiere sentar un año, no se quiere sentar 2 años. Pero Dios, para poder enseñarle lo que quería enseñarle a Moisés, lo sentó 40 años. Saben, nosotros tenemos que dejar de correr y permitirle a Dios que dirija nuestras vidas en su tiempo y a su manera. Muchas veces en el trabajo, cuando queremos llegar a un lugar y créame, tratar de ascender en la empresa donde tú estás, gloria a Dios porque te lo permita hacer. Y que llegues allá a lo más alto, gloria a Dios por eso. Dios quiere eso. Pero el problema es, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Vas a llegar allí porque estás poniendo a otros, hablando mal de otros, estás allí sobando al jefe, o sea, diciendo cosas que no sientes? Como Moisés, muchas veces nosotros hacemos cosas que parecieran ser el plan de Dios, pero no son el plan de Dios. Saben, un día yo vi una señora que llevaba unos perros allá en Colombia, lo he visto varias veces. Ahora parece que son los encantadores de perros, como uno que pasan por la televisión, programa televisivo, andan con 5 o 6 perros. Pero un día yo veía una que iba a ver, esos perros la tiraban. Y yo creo que a veces somos así, ¿saben? Somos como perros que no se dejan guiar, sino que nos tiramos y creemos saber más que Dios. En la quietud del desierto, Moisés aprendió del fracaso. Yo quiero mostrarles varias lecciones del fracaso aquí rápidamente, porque me dijeron que esto se rompió y que vamos a quedar sin agua para el bautismo, pero quiero decirles varias cosas que Moisés aprendió del fracaso. La primera lección que aprendió Moisés del fracaso, porque muchas veces cuando la gente fracasa se queda allí pensando que ya no hay más posibilidades. No, si hay un momento en que Dios quiere hacer algo grande con una persona es cuando ha fracasado. Y yo no sé si estoy hablando a alguien que ha fracasado en algo, en una relación amorosa, de pronto en tratar de tener un buen trabajo. No sé en qué ha fracasado, pero del fracaso se puede aprender. Winston Churchill decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el rumbo. Lecciones del fracaso.
Número 1, los fines espirituales nunca se alcanzan por medios carnales. Si son de Dios, tenemos que dejar que Dios nos guíe. Si logras algo por cepillar, si logras algo por estar mintiendo acerca de otros, para lograr algo, estás en tus planes, en tu tiempo, en tu manera, pero no en el tiempo y en la manera de Dios. Número 2, otra lección, el tiempo oportuno es tan importante como la acción. Escuchen bien esto. El conocimiento me dice qué hacer, pero la sabiduría me dice cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Yo lo voy a repetir. El tiempo oportuno es tan importante como la acción, porque la inteligencia, el saber algo, me dice qué hacer, pero la sabiduría me dice cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Cómo hacerlo en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y se los ilustro. ¿Qué tal si Josué le dice: Señor, tú me dijiste que le diera 7 vueltas a Jericó, pero yo voy a dar solo 5? ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran caído las murallas de Jericó. No se caen. Pero Josué había aprendido que si Dios dice 7 vueltas, una cada día, y el 7º día da 7 y gritas, había que hacerlo a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Qué tal si David, cuando se entra Saúl a la cueva, lo mata? ¿Sería hoy todavía recordado como el gran David? ¿El gran rey David? No, yo no creo. Yo creo que las cosas serían diferentes. Pero a veces nosotros nos adelantamos a Dios y no hacemos las cosas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No es que Dios sea lento, es que nosotros somos demasiado rápidos. Y quiero decirte una cosa: cuando tú miras para el frente, para todos lados y no ves a nadie, si cometes un mal, ocultar el mal no lo borra, solo retrasa su descubrimiento. Ocultar el mal no lo borra, solo retrasa su descubrimiento. Moisés ocultó en la arena el cadáver, pero se fue descubierto. Adán y Eva se ocultaron en medio de los árboles, pero Dios los encontró. Yo quiero decirte que Dios te acepta a ti y a mí como somos. No importa quiénes seamos, y a veces nos equivocamos. Él sabe que nos equivocamos. Moisés se equivocó, pero no lo sacrificó porque se equivocó. Sin embargo, Dios lo usó. Y por último, experimentar el fracaso desarrolla varias cosas: una vida de obediencia, un espíritu dócil y una muy importante, una actitud de siervo. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 12 dice que después de 40 años en el desierto, Dios se mostró a Moisés y le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí también, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y miren la orden de Dios a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, si me hubieras usado hace 40 años que yo tenía el poder en la mano. Señor, si me hubieses usado cuando yo era poderoso en palabras y obras. Señor, pero Dios le dice después de 40 años de estar en el desierto y que hasta se le había olvidado el lenguaje de los egipcios. Y Moisés le dice: Señor, ¿quién soy yo? El fracaso te lleva a ser humilde. Te lleva a entender que Dios no depende de ti, que Dios no depende de tu sabiduría, que Dios no depende de tu dinero. Porque Dios es soberano. Dios es grande, poderoso, y Él te da y te quita porque Él quiere, porque sabe que es lo mejor para ti. Y el pobre Moisés le dice: yo no soy capaz de ir allá, pero a mí me gusta, para resumir este asunto y para ya resumir el tema, las palabras de un gran hombre llamado D.L. Moody, un gran evangelista, predicador. D.L. Moody resumió lo que yo les estoy diciendo en 3 partes. Él dice: la vida de Moisés está dividida en 3 partes. Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era grande, poderoso, fuerte, que Dios dependía de él. Luego pasó 40 años en el desierto pensando que no era nadie.
Su dignidad parece que se arrastró por el piso. Pero cuando comprendió que no era nadie y cuando comprendió que Dios no dependía de él, Moisés fue llamado por Dios. Y pasó sus últimos 40 años mirando lo que Dios puede hacer a través de un don nadie. Qué lindo eso, ¿ah? Moisés pensó que podía hacer la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Y Dios le dijo, no es a tu manera y en tu tiempo, es a mi manera y en mi tiempo. Dios está buscando personas hoy que quieran decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero a tu manera y en tu tiempo. Por favor, ayúdame. ¿Hay alguien que le gustaría decirle eso al Señor?